Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 78 de este podcast y puesto que es par, nos corresponde hablar de estos temas de largo aliento que hoy me parece conviene enfocar desde la pandemia del coronavirus. Ya ha sido declarada pandemia esta enfermedad. Hace algunas horas estoy grabando esta emisión del podcast el día 11 de marzo para que usted pueda tener referencia, aunque sea un tema de largo aliento. Hay bastante de coyuntura en esta ocasión porque, bueno, pues el fenómeno de esta enfermedad causada por el coronavirus está transcurriendo en estos momentos. El número de personas que están enfermas en el planeta, según la página Worldometers, que es la que tiene esta información, indica que estamos prácticamente en 126,000 personas enfermas, de las cuales han muerto 4,600 y se encuentran en estado crítico una cantidad prácticamente del doble de esta última cifra que di. Esta es una enfermedad que se transmite a través del contacto directo con el virus, hasta donde tenemos entendido, que puede permanecer activo durante algún tiempo en superficies y esto hace más difícil controlar que se tenga esta transmisión entre seres humanos. Es diferente en buena medida de la influenza que tuvimos en México hace 11 años. Esta epidemia de influenza en aquella ocasión se logró contener rápidamente. Hubo acciones decididas de parte del gobierno mexicano, el nacional y los gobiernos estatales, en aquel entonces destacadamente el de la Ciudad de México, encabezado por Marcelo Ebrard en esos años, que cancelaron las reuniones públicas, cerraron restaurantes, bares, cines, estadios durante un tiempo, y esto permitió que hubiera menos contagio. Los mexicanos aprendieron a lavarse las manos, a utilizar el gel antibacterial que, como sabemos, sirve para evitar enfermedades, y arriba de 70% de contenido de alcohol también es útil para el tema de los virus. Esto en aquel entonces ayudó a frenar el crecimiento de la enfermedad, y posteriormente, bueno, pues hemos mantenido una influenza estacional. Cada año tenemos una cepa nueva del virus que hay que vacunarse para evitar que le pegue a uno muy duro. Este caso del coronavirus no tenemos todavía la vacuna para enfrentarlo, tampoco hay hasta ahorita una medicina que permita curar la enfermedad una vez que se ha recibido al virus, y el problema de esto es que genera una neumonía que es muy difícil de superar, en particular para personas mayores de edad, 70, 80 años, o quienes tienen alguna otra causa de enfermedad. Puede ser diabetes, pueden ser problemas en los pulmones, etc. El problema más importante para los sistemas de salud es que la cantidad de personas que se enferma y requiere el tratamiento con ventilador, con ayuda pues para respirar, es muy grande. Y no existe sistema de salud en el mundo que esté preparado para recibir a todos estos pacientes al mismo tiempo. Este es el problema serio, y de lo que se trata o han estado intentando es reducir el tamaño del golpe inicial, posponerlo en el tiempo, de manera que los servicios de salud se den abasto. Esto en China llevó a cerrar prácticamente una provincia entera y después otras más. Muchos millones de seres humanos quedaron en cuarentena, y esto impidió un mayor crecimiento de la enfermedad. Corea del Sur desde el principio empezó a cuidar mucho quienes llegaban y a mantener en cuarentena cualquier tipo de persona con potencial de riesgo. Redujeron la atención, asistencia a clases, las reuniones, y esto les ha permitido también mantener bastante controlado el problema. En Italia no se actuó a tiempo, y para cuando quisieron reaccionar el asunto era tan serio que estamos
estamos teniendo incrementos en el número de personas enfermas del orden de más de 1,000 por día, que ya no pueden ser atendidos porque no hay en dónde, y la mortalidad ha crecido de manera espectacular. Italia intentó cerrar una región, pero ya no fue suficiente y han cerrado el país completo. España está siguiendo muy de cerca el mismo comportamiento de la enfermedad. Francia, Alemania, Suiza, más recientemente Noruega, y muy probablemente Estados Unidos esté en el mismo camino. Esta es una enfermedad que, debido a el tiempo que aguanta el virus activo sin estar en contacto con un ser humano, le permite una transmisión que está funcionando de manera exponencial. Prácticamente cada 36 horas se duplica el número de casos en un lugar. Esto es un crecimiento extraordinariamente acelerado. Los seres humanos no están hechos para imaginar el crecimiento exponencial. Lo tenemos que hacer a mano, tenemos que hacer los numeritos o hacer un dibujo para entender de qué se trata esto, pero no lo podemos captar de manera intuitiva. Entonces las personas menosprecian la velocidad a la que crece la enfermedad, y cuando se dan cuenta es porque ya entraron en un camino muy acelerado de transmisión. Aquí en México, hasta donde tenemos entendido, el número de casos es muy pequeño, 8 personas. La mayor parte de ellos, si no es que todos, llegaron enfermos de algún otro lugar, algunos de China, algunos de Italia, y no parece haber habido transmisión en México. Al menos esa es la información que tenemos y confiamos en que sea correcta. Pero en otras partes el crecimiento es muy acelerado, y esto ha provocado el cierre, como le decía, de regiones enteras en China o de países enteros como Italia. Y esto tiene un efecto inmediato sobre la economía. Las personas, al estar en cuarentena, pues no pueden trabajar, y cuando dejan de trabajar, las cadenas productivas se detienen, y estas cadenas productivas hoy son globales. Hay partes de un automóvil del que usted tiene o los que usted conoce, que están hechas en China, u otras en Italia, o están hechas en México o en Canadá o en Alemania, y si alguna de estas piezas deja de llegar, el auto no se puede terminar, y no hay manera de resolver esto. No es un asunto que usted pueda corregir bajando la tasa de interés, por ejemplo. Esta es la solución que todo mundo tiene siempre para cualquier problema económico. Dicen, pues se cayó la demanda, baja la tasa y con eso va a crecer otra vez la economía. Esto puede servir en algunas ocasiones. Por ejemplo, sirvió durante la gran recesión de 2009, porque el problema de fondo era un problema financiero. Al tener dinero, recursos que puedan cubrir el boquete financiero, la economía se mantiene funcionando y eventualmente todo empieza a caminar bien. Pero cuando a usted le falta la piececita, pues no importa de qué tamaño sea la tasa de interés, usted no tiene la piececita, no puede terminar el auto. Tampoco sirve en este caso la otra idea tradicional para salir de recesiones, que es aumentar el gasto público. Esto sirve cuando la demanda cayó por razones que tienen que ver con miedo, con dificultad de conseguir empleo, con problemas originados en la demanda, pues, de las personas. Pero aquí falta una piececita. Entonces, si usted tiene más gasto público, pues el asunto es que ¿dónde compra la piececita? No la hay. Entonces, este fenómeno va a implicar una reducción de actividad económica global, que probablemente dure lo que resta de este trimestre, que son unos pocos días, sin duda, y muy probablemente una parte relevante del segundo trimestre, es decir, abril, mayo, y esperemos que para mediados de mayo esto ya se haya empezado a normalizar. Por ejemplo, en China ya se empezaron a abrir fábricas que se habían detenido, es decir, estuvieron un mes sin producir. Un mes de producción de China es un montón de dinero, y se cayó la producción no solo de las piececitas que les decía, sino todos los servicios en China también. Entonces hay una reducción de dinero disponible en ese país, lo cual implica menor demanda. Es decir, el fenómeno del coronavirus afecta las dos direcciones de la economía. Hay menos oferta porque no se pudieron producir las piececitas, y hay menos demanda porque la gente no tiene dinero en este momento. Se puede resolver el tema de demanda bajando la tasa de interés, aumentando el gasto público. El tema de oferta no se puede resolver de
inmediato. Entonces tenemos este desajuste en la economía que vamos a ver reflejado en muchas cosas, en una caída en las exportaciones, en un menor ingreso por turismo, no porque el problema sea de México, sino porque los que vienen a pasar aquí sus vacaciones a lo mejor ahorita están en cuarentena o a lo mejor están preocupados de contagiarse en el aeropuerto o en el avión y prefieren esperar hasta el año próximo. Esto es muy probable que ocurra y nos lo vamos a resentir, en particular en lugares como Cancún, probablemente también se note en Los Cabos o en Vallarta, que son espacios que se venden mucho en el mundo. La gente le encanta venir a esos lugares, con justa razón, y ahora a lo mejor pues van a reducir este flujo. Entonces vamos a sentir ahí el golpe, lo vamos a sentir en términos de exportaciones, y como usted sabe, se está resintiendo también en el mercado del petróleo, porque además del tema del coronavirus se ha sumado esta guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia, que a mí me parece tiene como objetivo el tratar de sacar lo más posible de los últimos años del mercado petrolero. La época del petróleo está por llegar a su fin, se va a reducir significativamente el consumo de combustibles fósiles, y esto significa pues que se va a vender menos petróleo. Lo seguiremos utilizando por muchísimo tiempo, porque de ahí obtenemos la petroquímica, que nos permite tener todo tipo de plásticos que son indispensables, pero usarlo como combustible va a ser mucho menos en el futuro próximo, y ahí es donde se va la mayor parte del petróleo. Entonces ese mercado se va a venir abajo, y los grandes productores están tratando de agarrar la mayor parte de ese mercado decreciente. Lo habían estado tratando de controlar con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, enfocándose en mantener un precio elevado. Se asociaron con Rusia para ello, pero de pronto Arabia Saudita le llegó la luz y se dieron cuenta que esto no va a durar, no importa qué hagan, de manera que dijeron vámonos por el mayor segmento posible de mercado, y tumbaron el precio y metieron más producción a las ventas, y esto lo que ha provocado es una caída significativa del precio del crudo. No creo que se vaya a resolver esto pronto, porque como le digo, me parece que es una decisión estratégica que tiene que ver con quién se va a quedar con el pedacito de mercado que haya disponible para 2030, y 2030 no está tan lejos. Entonces esto también lo estamos viendo en este momento en el mundo, una caída importante en el precio del crudo, de forma que buena parte de los ingresos de México están en problemas. Por un lado el turismo, por otra parte los ingresos petroleros, que ya eran poco importantes, pero el gobierno actual les dio un énfasis innecesario y absurdo, y ahora pues nos van a costar más, y las exportaciones, que pueden caer todavía durante los primeros meses de este año, de forma que la economía mexicana va a enfrentar una situación bien complicada. No es hoy el tema de coyuntura el que nos importa, sino el tema del coronavirus, pero para que tenga usted una idea de cuáles son estos impactos de corto plazo. Ahora bien, en términos geopolíticos, el coronavirus puede modificar significativamente lo que esperábamos para este año. Si, como todo parece indicar, entramos en una recesión global, es decir, un menor crecimiento económico a nivel del planeta entero, esto también va a afectar a los Estados Unidos, y el presidente Trump apostaba a su reelección precisamente a tener una economía exitosa y un contrincante inviable, como era el señor Bernie Sanders o incluso Elizabeth Warren, pero ninguno de ellos parece que va a ser su contrincante. Parece que será Joe Biden. Trump había hecho todo lo posible por deshacerse de Biden, casi lo logra, pero a final de cuentas, no sé si influenciados por esta preocupación por el coronavirus y por la potencial freno a la economía estadounidense, los demócratas empezaron a moverse a apoyar a Biden, y todo indica que él va a ser el candidato demócrata, y lo va a hacer en esta circunstancia de problemas económicos
económicos serios que ponen en riesgo la reelección de Trump, y mucho más a partir de su incapacidad para enfrentar la crisis. En lugar de actuar de inmediato para tratar de reducir el costo del coronavirus, el señor Trump insistió en que esto era un complot de los demócratas y de los medios, y que ese bicho ni existía, y que nadie se iba a enfermar, y que la iban a librar perfectamente porque pues así es él. Pues ya no fue. Si le suena parecido a lo que he escuchado aquí en la mañanera, pues es que son igualitos los dos, megalómanos, egocentristas, narcisistas, que no entienden que el mundo incluye a más personas que ellos, y creen que con su palabra se resuelven las cosas, y no es así. Entonces Trump va a tener un problema muy serio enfrente, y es probable que no gane, lo cual sería una gran noticia. Sin embargo, recuerde usted, en estos temas de largo aliento hemos insistido en que el problema no es Trump, es un síntoma del problema, y sin duda lo retroalimenta, lo amplifica, pero él no es la causa. Y esto se puede ver muy claramente en las encuestas de los que están votando en las primarias demócratas. Biden está ganando claramente en las personas mayores de 45 años, pero en quienes son menores está perdiendo. Quien gana es Bernie Sanders, es decir, los jóvenes están votando por un impresentable como Bernie Sanders, y lo están haciendo porque para ellos parece un líder razonable, lo cual nos lleva a la conclusión de que la forma como están viendo el mundo los jóvenes menores de 45 años es no solo muy diferente de lo que nosotros los viejitos percibimos, sino que puede tener un sesgo preocupante. Es precisamente esto lo que ha permitido el crecimiento de los líderes populistas en distintas partes del mundo. Los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de conocer ni la Guerra Fría, ni la época de las guerras de liberación nacional, ni vivieron estos años del comunismo soviético, no parecen comprender que cuando a uno se le ocurre esta idea de que todos somos hermanos y podemos vivir en comunidad y los problemas se van a resolver con abrazos, se mete uno en dificultades muy serias. Toda la historia humana es así, y así será toda la historia humana que siga. Esto es un problema de origen, pues así somos los seres humanos y no hay manera de resolver eso. Lo que sí podemos resolver es construir instituciones que nos ayuden a encauzar el comportamiento de las personas en beneficio de la sociedad, o al menos reduciendo el perjuicio a la sociedad. En eso hemos avanzado mucho los seres humanos en el transcurso del tiempo, pero pues en este momento algunos jóvenes creen que no es así, que podríamos vivir como hermanos en un mundo en el cual nos abracemos todos y cuidemos a los animalitos y no se consuma petróleo. Suena bonito, ha sonado bonito siempre, y siempre nos ha dado como resultado sistemas políticos que empobrecen a la sociedad, que generan violencia y que causan autoritarismo. Así ha sido siempre, e insisto, así será. Pero hay momentos en los que cuesta trabajo entenderlo, momentos como el actual, en el que las emociones privan por encima de la razón todavía más de lo normal, y nos llevan a este tipo de decisiones políticas tan riesgosas. Entonces puede ocurrir que el coronavirus nos salve temporalmente del señor Trump, nos encauce un poquito mejor, pero no crea usted que con esto se acaba el problema y que vamos a regresar a un mundo racional y ordenado a partir del próximo año. Yo sigo pensando que nos falta un buen rato, pero bueno, pues a lo mejor de algo ayuda. Entonces la pandemia pues es un problema, es una desgracia para todos aquellos que mueren, es un problema serio en materia económica, complica la vida diaria, pero pues tiene esta ventaja adicional que nos va probablemente a librar del señor Trump, y bueno, pues algo es algo. Ya platicaremos más al respecto, y si es necesario volveremos al tema de por qué estamos en este momento tan emocional y por qué no es posible construir sociedades de estas bonitas, paradisíacas, en donde nos abracemos y los pajaritos estén todo el tiempo y no quememos combustibles. Pero de momento, muchísimas gracias por haberme escuchado. Recuerde, es fácil comunicarse conmigo, Macario MX, en Twitter, @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx, página www.macario.mx. Muchas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino.